Amigos y amigas de Tesi Café, estamos un martes más desde la Ciudad de México en vivo y a todo color para llegar a sus casitas con un webinar sobre la tesis y todos los procesos que implican. El día de hoy tengo invitadazo y la siempre querida tesis psicóloga que nos acompaña para hablar de uno de los temas que ustedes propusieron para esta segunda temporada en su último programa: asesores y asesoras tóxicas. La idea, seguramente hay alguna asesor o asesora conectada, infiltrada, y la idea no es quemar a nadie, la idea no es pelearse con nadie, es un título incluso medio mercadotécnico, ¿no? Para que llamara la atención, pero la idea es cómo negociar, cómo dialogar, qué tenemos que ver nosotros en esos procesos, porque como Octavia nos ha dicho mucho, para un asesor tóxico se necesita un asesorado o asesorada que permita o que haga algunas cosas. Ya veremos qué pasa ahí en ese proceso. Pero ya no quiero hablar más yo porque quiero darle la bienvenida a mi querida Adrianely Hernández Vega, quien es una periodista deportiva de excelencia. Ahorita nos va a decir, bueno, al final nos va a decir sus redes, pero hace cosas bien padres, sobre todo en temas de fútbol femenil. Hace la maestría actualmente en la UNAM. Estuvo aquí en Tesi Café en algunos grupos, una muy buena amiga además, y es licenciada en comunicación también por esta universidad. Hola, querida Adrianely. Hola, ¿qué tal, profe? Un gusto, de verdad, gusto enorme. Soy fan de estos programas. Me ha servido muchísimo, como bien dices, pues tuve la oportunidad de estar con ustedes hace un tiempo antes de entrar a la maestría, y es un honor que hoy pueda estar con ustedes compartiendo, sin quemar a nadie, como dices, un poco de todos los procesos que hemos llevado. Muchas gracias, Adri. Y por ahí tenemos a un expertazo en la negociación, en el cabildeo, ahora mismo ya esperando su examen profesional del doctorado, trotamundos de la academia, porque anduvo en la Autónoma de Querétaro, ahora mismo en la UNAM, han dado en congresos por todo el mundo, literalmente un muy buen tipo, buen académico, y yo estuve de testigo en su examen de candidatura, por eso es que también le debí invitarlo, porque yo vi con qué elegancia, diplomacia y diálogo pudo liberar los comentarios de grandes doctores y doctoras. Entonces, Enrique, no se diga más, gracias por estar con nosotras y nosotros. Hola, querido José, un gusto estar aquí contigo y con tu gran equipo de Tesi Café. Me gusta que esté el interiorizado, bienvenidos a Tesi Café, no gracias a ti, amigo. La idea. Y tenemos a nuestra amiga, de quien hay un club de fans incluso, el día de hoy en vivo y a todo color también para ustedes, en un temazo, amiga Octavia, asesores y asesoras tóxicas. ¿Cómo estás? Amigo, como cada martes, muy emocionada de estar aquí con ustedes y de poder platicar un ratito de estos temas ya sabes mi palabra, tan picositos. Sí, ¿no? Como que desde ese programa Picosito ya no dejó de tener programas picositos. El día de hoy viene otro programa Picosito. Muchas gracias, amiga. Y pues no olviden que pueden comentarnos en tiempo real, pueden participar, mandarnos sus preguntas. Dentro de la escaleta tenemos un tiempo considerable para abordar lo que ustedes piensen, sientan, digan. Cuando decimos que los escuchamos y que nos interesa, cada persona que nos está viendo es neta y es real. Entonces, por favor, participen en cualquiera de las redes que tenemos: Instagram, Spotify, Facebook, ahora ya también Twitter, o también en tiempo real ahí en el grupo de WhatsApp para quienes comunidad Tesi Café. Manden sus comentarios y aquí los leeremos en un ratito. Pero no se diga más, Adrianely, Enrique y Octavia. Vamos a lo mero bueno. Y son sus experiencias que han tenido con lectores y lectoras de proyectos. Y quiero enfatizar lo siguiente, porque al mismo tiempo les agradezco que hayan querido participar, porque lo primero que pensamos es como, chale, no me quiero quemar. No es de ustedes precisamente, o sea, cuando uno está en posgrados, ¿no? Quien lo está, lo va a saber ahora, y quien no lo está, es un chisme que les contamos. Siempre sabes el caso de N, Y o Z que le pasaron cosas, y también podríamos abordarlo por ahí, ¿no? La cafetería, supiste que tal persona en su coloquio le fue así. Entonces, esas experiencias pueden ser personales o impersonales, o de grupo, o de amigos o de amigas. ¿Quién nos pueden contar? Así que digan, híjole, esto pasó y sí, demuestra lo que estamos viendo hoy en el tema. Enrique, Adri, y terminamos con la psicóloga, que siempre nos da un complemento de lo que ustedes dicen. Pues adelante, Adri, no sé si quieres empezar tú o... No, comienza tú, Enrique, porque voy a pensar bien en mi anécdota. Ok, qué bueno, me gustan los programas picositos. Sin quemar a nadie, como dijimos.
Qué bueno que tocas el tema porque creo que en un proceso de enseñanza-aprendizaje, de repente encontrarte con un asesor o con algún lector tóxico, como dices, que en lugar de coadyuvar al proceso de tu tesis te empieza a poner obstáculos, es algo que pues inevitablemente de repente nos puede pasar a todos. A mí me pasó en la maestría con mi asesor principal, no voy a decir nombres, y me pasó en el doctorado con un lector. Eso creo que ni tú lo sabías. En mi primer semestre del doctorado resulta que yo cometí el grave error, y pongan atención en esto que voy a decir, de no seleccionar a mi asesor y a mis lectores. Me pusieron una muy buena asesora con la que me llevaba muy bien, falleció a mitad del proceso. Me pusieron a otro tutor principal que es excelente académico, pero por ahí me encajaron a un lector que ni tenía nada que ver con mi tema, y durante mi primer coloquio pues fue a estarme tirando tierra a mí, y incluso a mi tutora y a los demás tutores. Fue una experiencia terrible. Traté de negociar con esta persona durante el primer semestre. No se pudo, no pude establecer, como dices, soy quizás negociador, pero de repente hay momentos en que no puedes dialogar con el académico, ¿no? Yo creo que el problema es que de repente son los menos, pero hay algunos académicos, como en cualquier campo de actividad humana, hay personas, en este caso académicos, que no de repente reflexionan que el proceso de una tesis implica un compromiso también de ellos hacia el alumno y no solo del alumno hacia el proceso, ¿no? Piensan que una relación asesor-tutorado es casi como una relación amo-esclavo, y esta era la situación con este doctor, del que no voy a decir el nombre, no es de la UNAM afortunadamente, con el que nunca pude establecer un diálogo. Entonces fue tan extrema esta segunda experiencia que opté por ir a la coordinación del posgrado de la UNAM y pedir que me lo quitaran. Tuve que hacer una carta muy diplomática diciendo que simplemente no había comunicación y coincidencias entre el doctor y yo. El doctor se puso mal, pero bueno, este paso que di fue muy arriesgado. En la coordinación en un principio me lo tomaron a mal a mí, pero tomé el riesgo porque, como me lo aconsejó la que en aquel entonces era mi profesora de seminario de tesis, me dijo, quítatelo de encima porque si no te va a complicar todo el doctorado. Al final la coordinación se dio, y a las pocas semanas, como al mes, el tutorado que tenía de maestría hizo lo mismo que yo. Ahí ya fue cuando el tiempo me dio la razón, pero creo que fue un paso muy importante que di, porque ante todo creo que un proceso como una tesis es algo que lo debes de disfrutar y no sufrirlo. De plano. Totalmente. Y Enrique abre un tema, Octavia, que no hemos abordado al 100, que ya es el límite, ¿no? O sea, hay un punto límite en donde también se puede tomar alguna decisión y que a veces se toma o no, porque hay casos en los que no se toma la decisión de cierto corte y hay que aguantar la consecuencia de esa decisión que al final, como mucho dice Octavio, uno termina tomando. Habrá tiempo para hablar sobre esto porque uno de los puntos va a ser mayores soluciones a esta parte, pero gracias por compartirnos, mi estimado Enrique, y más por hacerlo en primera persona, porque es muy, muy difícil asumirlo así. Sin dar nombres, y me pasó también en la maestría con el tutor que yo tenía, que era un gran investigador a nivel internacional, ¿tú sabes quién? Sí, lo conozco, sí. Un gran investigador muy conocido a nivel internacional, pero que a veces el que sea un gran investigador tampoco garantiza que esté familiarizado con un proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, totalmente. Pues la vida te da sorpresas, y ahí también terminamos rompiendo esta relación, pero ahí me arrepentí porque a tiempo no hice esto que hice en el doctorado, ¿no? Aprendí con la maestría y en el doctorado no quise pasar por lo mismo. Muy, muy buena lección aprendida, mi estimada Adrianelli. Al tiempo que comienzan a llegar varios comentarios que terminaremos de leer al finalizar la participación de Octavia,
Platícanos qué hay con tu anécdotas. Pues mira, afortunadamente, como te comenté cuando me hiciste esta invitación, te dije, creo que no he tenido malas experiencias con los lectores, incluso con mis tutores que he tenido en la licenciatura y ahorita con mi tutora de la maestría. Y creo que también pues se vale destacar eso, o sea, como dice Enrique, afortunadamente son los menos estos personajes que te llegan a poner trabas, pero sí he visto de cerca experiencias de compañeros, de tutores que, o sea, ni siquiera leen el proyecto y llegan al coloquio a decirle, lo vi ahorita en la maestría con un compañero, tal cual llegó el tutor y le dijo, pues es otro tema, ¿no? Esto pues no. Y él está, de hecho, tratando de cambiar de tutor porque no ha recibido ninguna asesoría por parte de él. Entonces, tristemente sí hay estos malos ejemplos, ¿no? Pero bueno, hablando de mi caso, pues la verdad es que en la licenciatura, pues uno está muy verde todavía y llegas con tus lectores, yo creo, si alguno de los que nos ve coincidirá, con un miedo increíble, así de, no, ya, me va a decir que esto está... Me va a tirar, ¿no? La tesis, y aparte estas leyendas de que no, si el lector te dice que está mal, casi la tienes que volver a hacer. Entonces tienes acá el miedo por todos lados. Y bueno, afortunadamente tuve comentarios constructivos a mi trabajo de licenciatura. Y siempre voy a recordar lo que dijo fue Alejandro Gallardo Cano en la licenciatura. Y él dijo, a mí la verdad me choca el fútbol. Y pues el fútbol femenil no me interesa, ni el varonil, ni ninguno. Pero me dijo, bueno, pero cuando leí tu tesis me gustó muchísimo. Y yo, ay, bueno, ya, respiré allí, que tuve ese comentario fue de un lector y aparte de un personaje como Gallardo Cano, que también impone muchísimo. Entonces, bueno, eso en lo personal me hizo crecer, entonces también tomar esa parte de... Por ahí tenemos algunos problemitas de señal. Al final, los lectores debieran hacerte crecer en tu... ¿También ahora? Se nos está yendo un poquito la señal, programa en vivo, pero no pasa nada, amiga. Escuchamos alcanzar la mayoría de tus palabras. Perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? ¿O? Sí, es que me marca que sí hay un problema de conexión. Muy bien, pues ahorita nuestro querido Jesus, productor, está ayudándonos a solucionar este problema técnico. Programa en vivo, amigas y amigos, para que vean que es programa en vivo. Pasen de los camotes, se cruza un poco la señal. Es programa en vivo, mi querido Octavia. Así es la vida tesística, te pasan cosas cuando no lo esperas, como un lector tóxico que se te atraviesa. ¿Qué hacer, amiga? ¿O cómo lo ves tú? Porque ¿qué hacer? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, estaba pensando mucho en lo que nos compartió Enrique y le agradezco también su experiencia. Y a mí me gustaría platicar rápidamente de algunos puntos que ya he dicho en algunos otros momentos con ustedes, pero... Primero, esta cuestión de que independientemente de si sean tus revisores o como que estas imágenes como de autoridad o los profesores, pues hay una cuestión de modelaje que sí es importante y que inevitablemente impacta, como bien decía también Adrianelli, espero pronunciarlo bien, de esta cuestión de que pues el estudiante a veces se siente, pues vengo verde, ¿no? Me siento, estoy verde, estamos como muy dispuestos, estamos emocionados, estamos aprendiendo cosas y el modelaje es muy importante porque sí buscamos de alguna manera ir como viendo hacia dónde queremos dirigir nuestra mirada, nuestro futuro y vamos a ir imitando algunas cosas, así se aprende y pues se nos van pegando también buenos y malos hábitos de nuestros tutores, de nuestros profesores y también nos cortan las alas por lo mismo porque les damos también demasiada importancia a ese modelaje porque es inevitable, porque también estamos algo verdes y nos gusta pensar en esta cuestión también en los proyectos académicos como de wow, esta cuestión de alimentar la creatividad y quiero cambiar el mundo y de repente te topas con que también hay una cuestión pues, burocrática atrás y que también los tutores, directores tienen responsabilidades y proyectos académicos en donde no les conviene a veces meterse o que no quieren o que quieren incrementar su currículo de otra manera
o ventajas de investigación distinta, porque pues ya se la saben y ellos no están buscando innovarse y perder el tiempo en otras cosas porque lo ven así. En algunos casos llega a verse como, yo para qué voy a tratar de actualizarme si ya tengo mi vida así muy cuadrada. Hay gente que sí es muy cuadrada, hay de todo, no hay que generalizar, hay personas que están muy abiertas y muy dispuestas y que se comprometen con este aspecto del modelaje y que incluso se comprometen a veces también de más, de sí, vamos a cambiar el mundo también. Entonces es difícil encontrar un poco ese equilibrio de alguna manera. Y yo creo que es importante regresarle, como siempre les digo, el poder a la persona y nuevamente es el poder al estudiante. Hay una noción que creo que es muy pues tóxica también en la educación y es tener esta idea de yo poseo el conocimiento, yo poseo la experiencia y la voy a verter de alguna manera como si el cerebro estuviera vacío de los estudiantes y entonces por eso me tienes que amar y venerar y yo te lo paso y soy celoso de mis conocimientos y de mi experiencia porque me costó muchísimo estar hasta aquí y he vivido miles de cosas y pues pobres de los estudiantes que no saben nada y me necesitan, ¿no? A veces se ponen mucho en esos papeles. Y pues no, la verdad es que independientemente de la experiencia de cada quien y del conocimiento, el conocimiento no es de una persona, no lo posee uno, por más que tengan habilidades y sean brillantes, el conocimiento se hace en la interacción. Y los alumnos, por más que nos sintamos a veces muy torpes en algunas cosas porque sentimos que apenas estamos ahí creciendo y apegándonos a algo, en realidad no vamos vacíos, nadie va vacío. Ningún aspecto, incluso aunque no estés estudiando, no llegas vacío de la vida, tienes muchas experiencias y mucho que compartir y el conocimiento se construye en conjunto. Y entonces creo que sí es importante quitarse un poco ese saco de que yo tengo del conocimiento, porque eso se genera cuestiones de poder que no sirven para nada. Y lo peor es de que no se dan cuenta también las personas que están jugando ese rol, que es muy agotador para ellos. O sea, si tú te pones el papel de yo poseo todo el conocimiento y se los voy a dar a todos, es muy agotador, porque realmente van a aprovechar el 1%, 5% de lo que les transmitas y es muy... Tú nada más estás reforzando una idea que ni siquiera te vas encasillando como si estuvieras determinado y te das cuenta que puedes aprender mucho más de tus alumnos en realidad, porque son los que están frescos y están abiertos a otras cosas y tienen el acceso a la información de manera diferente. Entonces, creo que es importante tocar eso en los temas, que todos somos humanos. También Enrique tocó un tema muy importante, que ya lo he escuchado también con mis conocidos y en las facilitaciones. ¿Qué hacer cuando alguien que estaba dentro de tu círculo académico, como quieras llamarle, y fallece? Porque también eso es importante. A veces se les olvida que dentro de eso hay una cuestión muy humana. Y no importa si te relacionabas de cerca o no, debería haber un espacio para trabajarlo. Y la verdad es que no lo hay. O sea, hay muy pocos protocolos para ello. Y se salta, ¿no? Es como de, no, pues lo importante era pues la jerarquía y pues ya se murió el modo, entonces hay que buscar a alguien más y ya. Fue como si no hubiera un proceso humano de por medio al que pues tu decisión se afecta y sí te cambian ahí las cuestiones. Entonces, también creo que es importante tocar eso, que nunca se nos olvide que somos humanos. Es como un proceso de duelo, ¿eh? Cuando se te muere el tutor, quedas ahí en una situación parecida a la orfandad. Claro. Un poco el desamparo que fue pues, en lo que me quedé yo, porque tenía muy buena relación con ella y pues, de repente murió y me quedé a la mitad del proceso y sí te mueve, ¿no? Es porque generas estos vínculos. Sí, afectivos. Y estos vínculos afectivos, porque finalmente el académico debe entender que un proceso de asesoría de tesis implica una empatía y una dialéctica no solo de cognitiva, sino también emocional. Desde ese punto de vista, pues también generas empatías, generas ciertas conexiones tanto con tutores como con alumnos. Muy bien, amigos y amigas, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con Adrianelli, que ahorita ya ajustó su cámara. Y solamente para mencionar dos datos, mi querido Octavio, cada que pasen cosas chistosas te las tengo que contar, pero cada que hablas empiezan a activar los corazoncitos. Es algo muy curioso ahí porque hoy sí vino tu club de fans, ya había el presidente que se autodenominó así. Ya hay participaciones que ahorita vamos a leer, nos están llegando por Instagram, por WhatsApp y por Facebook, estamos muy contentos, hay ya bastante participación. Sigan participando, vamos a leer todos los comentarios.
Y otro punto, hoy terminamos segunda temporada. En la tercera temporada vamos a traer de vuelta a las y los invitados que más les llamaron la atención. Todos son buenísimos, pero haremos combinaciones que van a estar muy explosivas o picositas, diría Octavia. Si no se acuerdan del nombre de las o los invitados que les gustaron, pónganos los temas. Ay, el que habló de sexualidad, el que habló de amor, el que nos dio consejos. Entonces, ahí pónganlo y nosotros vamos a ir haciendo esos cruces. Mientras tanto, vamos a un pequeño corte y regresamos con todo y Adrianelli que se incorpora con nosotros. Vamos al corte, Jesús. ¿Has probado de todo y sigues sin avanzar en la tesis? Nosotros también pasamos por ese proceso y enos aquí, en este momento, desarrollando este método que te prometerá no solamente que desarrolles teórica y metodológicamente el proyecto que tienes en mente, sino también aprender a disfrutar este proceso llamado el proceso rumbo a tu titulación. Si has llegado hasta aquí, me imagino que es porque no te gusta el camino fácil. Me imagino que estarás ponderando opciones y que una de tantas que podrías considerar es un trabajo que a ti te llene profesional y personalmente. Si sigues esta lógica y sigues viendo este video, me parece que estamos en la misma sintonía. Tesicafé es un método que hemos incorporado a través ya de algunos años y que el día de hoy tiene a personas tituladas, algunos más en su proyecto y otras tantas a punto de culminar este proceso. Si te preguntas qué hacemos aquí, cómo lo logramos, es muy sencillo. Primero nos ponemos en tus zapatos y posteriormente tenemos material propio que nos ha permitido, junto a la especialización en seminarios, conferencias, participación en libros y en congresos, ofrecerte un método adaptado a tus necesidades. Espero que te hayas quedado un poco picado o picada, porque de este modo tú, junto a nosotros, estarás desarrollando más que una tesis. Nuestra primera estrategia fue hacer alianzas con los asesores secundarios y buscar un asesor invitado para equilibrar la balanza. Técnicas de negociación entre amigos y amigas, está chido. Carlos Sánchez nos dice Team Octavia, y por ahí me dicen que hay un problemita de audio conmigo. Sí me escuchan, ¿verdad, Enrique, Octavia? Si escucha por ahí un problemita, entonces hacia afuera. Espero que ya me estén escuchando. Así Híjole, por ahí nos están diciendo que hay un problemita de audio. Lugo. Ahí está. Ya se escucha, amigos y amigas. Gracias por estar al pendiente. Hoy estamos haciendo técnicas de activación para ver si nos siguen. Estamos muy contentos y contentas porque están funcionando, están siguiéndonos con lujo de detalle. Entonces me quedé por aquí con Arnoldo, que contaba que había hecho una alianza entre amigas y amigos dentro de su escuela para que pudieran tener un lector tercero que fuera un criterio de desempate. Dicho lo cual, voy a ir con nuestra clásica microinvestigación cualitativa, que ya lo hemos tenido anteriormente. Entonces, dentro de los testimonios, comentarios y experiencias que han llegado a Tesicafé ya en 3 años, llegamos a estos puntos de conclusión por los cuales las personas se quejan o manifiestan tener asesores tóxicos. Te los voy a leer, Octavia, Enrique y Adrianelli, y ustedes me dicen qué opinan. Me imponen un tema, me exhiben en público, no me prestan atención, me caen mal o les caigo mal,
siempre posponen verme y me pendejean. Esos son los puntos de nuestra investigación cualitativa de los que llegamos, por los cuales se puede quejar a alguien de tener una asesora tóxica. Ciertamente yo me identifico con un par de ahí, o sea, sí me han pasado un par de ahí en licenciatura, maestría, doctorado. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Agregarían otros? ¿Qué opinan de ellos? ¿Qué experiencias hay al respecto? Enrique, Octavia y Adrianel. Bueno, ya que tomo el turno. Sí, a veces es bien feo que te pendejeen, ¿no? De repente, también este lapso de hacer una tesis requiere de que nos desprendamos un poco de egos, tanto los asesores como los alumnos, y también hay que mentalizarse un poquito que de repente, pues parte de la cuota de hacer una tesis de grado o hacer una investigación de posgrado es de que de repente, pues, el asesor o profesores o lectores te van a estar pendejeando. Eso también es parte como del proceso que debe uno de saber un poco sortear. Y claro, está en la forma en que te van a pendejear el que lo aceptes o no. Digo, hay límites para todo, pero también, pues, si de repente te chamaquean. Hay la que fue mi profesora, mi docente de seminario de tesis, es también una gran luminaria de la comunicación. Pues parte del proceso es que todos los que llegábamos, pues éramos pues casi los tontos, ¿no? Los que no sabíamos. Entonces, al entrar yo al doctorado, pues sí era así de, no, pues es que tú no sabes, es que tú acabas de llegar, ¿no? Pues sí, yo lo que tuve que hacer es bajar mi ego personal y también entender el proceso, ¿no? De repente de, pues sí, yo soy el doctorante y usted es más que una doctora. Pues sí, yo soy el tonto. De repente también hay que ponerse un poco dentro de la situación y saber negociar, ¿no? Es importante, o sea, te van a pendejear siempre, pero la forma en que te pendejean también. Yo creo que hay ciertos límites y ahí ya cuando pasan el límite de la dignidad, entonces sí se deben de prender los focos de alarma, ¿no? Saber negociar con los de pendeje, dice Enrique. Adrianelli, ¿qué opinas? Pues claro que hay identificación con esto que mencionas. Por mi parte, pues sí, esta imposición quizá no del cambio total del tema, pero sí de los enfoques. O sea, tú llegas con una idea, como dice Octavio, pues uno también trae el ego porque es tu tema, es lo que te apasiona, y dices, no, yo me la sé de la A a la Z, por supuesto. Y bueno, llegas con el tutor o con la tutora y más, yo lo he vivido más como el cambiar la perspectiva de la investigación, pero creo que ahí también implica lo que ya mencionó Octavia en la participación anterior, que me parece muy, muy importante, esto de que esta relación entre nosotros los alumnos con los tutores no debería de verse incluso como una relación de poder, o del que el que sabe y el que pues el tonto que apenas va aprendiendo, y no hay muchas veces no hay apertura a lo nuevo, a ver qué traes de novedoso en tu tema, y por eso es la imposición que quieren hacerte. Pero justo ahorita que estoy en la maestría, afortunadamente en el seminario, pues hablamos mucho de este tema, ¿no? Y de cómo, bueno, ok, por supuesto que vamos a aprender, pero si tienes los argumentos para defender tu tema de investigación, pues hazlo, o sea, hazlo con tu tutor, con los lectores, incluso en el momento que sea necesario, y pues toma de ellos lo que creas que sí te sirve. Ahorita incluso lo vivo con mi tema. Las lectoras me dijeron cosas muy, muy importantes, pero sí mi tutora, y se lo agradezco mucho, me dijo, a ver, vamos a tomar lo que vaya en el camino que nosotras tenemos. De ahí, la verdad, estoy viviendo una experiencia muy diferente ahorita en la maestría que la que viví en la licenciatura. Me siento mucho más acompañada por la tutora en el sentido de creer en la investigación. Y bueno, ahí ya afortunadamente se deja de lado eso de las imposiciones y más bien de tomar lo que enriquezca tu trabajo. Híjole, es que eso está bien padre, Adri. O sea, sí, es como el meme, o sea, si tu tutor te respalda, estás del otro lado, ¿no? Y hay también un mérito a las y los tutores que respaldan.
Y no sé qué opina Octavia, pero a mí me da mucho gusto que las personas que han estado aquí en Tizicafé y ya asesoran, como es el caso de Enrique, que ya es profesor, me da gusto que hay una mayor apertura también, incluso a cuestionarse qué es ser asesor o asesora. Entonces, qué padre, Adri, esta experiencia, porque no todo es gris en este camino de la tesis. Octavia, ¿qué opinas, amiga? Pues mira, a mí me gustaría compartir que de lo que escuché, de esta cuestión de me imponen un tema, les caigo mal, incluso me dicen groserías, creo que es importante recordar que no es lo mismo que te ofendan en la esquina de la calle a que recibas una ofensa de tus papás, por ejemplo, ¿no? Se lo tomas uno así como es una herida muy fuerte, porque vienes como del núcleo familiar y si te ofenden. Entonces es lo mismo con un profesor o con un tutor, porque de alguna manera sí es como les decía, de alguna manera es una persona que está modelando algo que tú estás tratando de ver si vas a buscar, si te ves reflejado en esa persona, si tú quieres ese futuro para ti. Entonces cuando encuentras un camino que dices, yo creo que quiero ser como él, o me gustaría ir por aquí, o tal vez no como él, pero el proyecto, la investigación, o esto me gusta, o esto no, que estás apenas como aprendiendo a diferenciar algunas cosas que te gustan de las que no, y te ofenden, o te cortan las alas, o se desesperan contigo, pues es como, nos lo tomamos demasiado personal. Esa es la palabra, ¿no? Te lo tomas demasiado personal porque viene de esa figura que tú le estás dando una importancia, pero eres tú el que le das esa importancia a esa figura, y entonces es una herida muy profunda, ¿no? Y entonces sí causa daños. Y creo que sí es importante que también se responsabilicen aquellos que están en la docencia o que están en estas cuestiones de procesos, de proyectos en general, pero también en mucho es de nuestra responsabilidad de lo que le aportamos a esa figura y lo que nos tomamos personal. Y hablando un poco sobre eso, quisiera que piensen un poco cómo es aquellas personas que sí tienen hijos o cómo son los abuelos con la gente. Como que se nos olvida que nosotros también tuvimos que ser chicos y aprender a caminar. Y supongo que es lo mismo que les pasa a ciertos tutores y a ciertos profesores, que cuando tuvieron ya que estudiar mucho, lidiar con tantas personas, aprender, como que ya empiezan a tener cierto nivel de un tema, que sí, llega un punto en el que se desesperan cuando alguien no sabe nada o dice una barbaridad porque apenas está adquiriendo las herramientas. Entonces ya no hay paciencia, la flexibilidad ya no es la misma, ya son personas que están cubriendo otras necesidades. Y entonces no es que sean así como que los enemigos o las peores personas en el mundo, habrá quienes sí tienen esa intención, pero por lo regular mucho es de que ya están cansados, también llevan muchos años de ver a tanta gente preguntando las mismas cosas o topándose con pared y así, y que se les olvida esta chispa de innovación. Agrégale el que la vida cada vez es mucho más acelerada, agrégale el que cada vez hay más información, agrégale que hay problemas tecnológicos de por medio. Y personales entonces, incluso también, ¿no? Claro, entonces llega un punto en el que para ellos el nuevo, por así decirlo, la persona que quiere adquirir este conocimiento, pues parece que no hay un vínculo entre ellos, parece que son como de mundos muy diferentes y eso aterra y también es como que los desconecta completamente, aunque haya ciertos intereses de por medio. Entonces es raro, es difícil encontrar esa conexión y la comunicación, como siempre apoyo esta idea de la comunicación asertiva o la negociación, como también decía Enrique, pues se vuelve muy complicada cuando ya los intereses son tan distintos y están viendo hacia miradas muy, muy diferentes. Pero creo que algo que puede ayudar es siempre pensar que nosotros somos los que le otorgamos esa importancia personal a esa figura, estar consciente de eso ayuda, el mantenerse en una comunicación horizontal, como les había dicho en otro momento, de no ponerles un pedestal a las personas, aunque es importante, porque también es importante pasar por esa admiración para ir creciendo y formándonos, pero también bajarla y generar una comunicación horizontal, y también estar muy conscientes de que pues hay un proceso académico detrás, donde va a haber cosas en donde sí nos ponemos el pie, si nos ponemos como a tratar de innovar demasiado, hay que no perder ese punto de vista, porque pues también hay un sistema al que le tenemos que responder. Entonces es un poquito hay que buscar el balance de negociar esas cosas sin involucrarnos tanto de manera personal, porque es muy desgastante. Entonces los invitaría un poco a eso, y siempre aprender técnicas de comunicación asertiva o de manejo de tus propias emociones puede ayudarte a un poco y buscar la forma de interactuar con otras personas y saber que siempre hay otras opciones.
Por ahí si quieren algunas de estas técnicas en el podcast Test y Tips en Spotify, hay varios consejos y herramientas que nos ha dado la tesis psicóloga Octavia, entonces por ahí pueden no perderse ningún detalle. Quiero leerles, Octavia, Adri y Enrique, algunos de los comentarios anónimos que nos han llegado a WhatsApp sobre situaciones que han vivido tesistas y con los cuales seguramente nos vamos a identificar nosotros, nosotras y nuestra audiencia. Pueden participar en tiempo real también en Facebook, se los recordamos. Si nos ayudan a compartir este en vivo, nos echan muchísimo la mano. Si le dan like, nos echan muchísimo la mano para poder seguir transmitiendo sin ninguna pauta comercial y que Facebook nos ponga ahí para tesistas. Si no, se vuelve complicado el asunto. Por aquí nos dicen, miren, del grupo de tesistas anónimos, he cambiado de asesora 3 veces por causa de fuerza mayor. La que tengo ahorita es muy chida y me ha ayudado mucho. Justo debido a unas anotaciones que me hizo, caí en la cuenta de que mi primera asesora nunca leyó los cuentos en los que se basó mi tesina. Me hizo notar que hay asesores que no están interesados en tu tema y no les importa entenderlo. Y eso no lo pone ella, pero yo agregaría y no les importa, ¿no? Porque hay un punto ahí también de punto personal. Luego, otro tesista anónimo nos dice, tu capítulo está bien, pero me dio mucha hueva, está de flojera. Y nos dice toxicomentario de lector 1. Y esta misma persona nos escribe, tu tema ya está muy visto, ¿qué nuevas cosas va a aportar? Toxicomentario, lectora número 2. Toxicomentario, me gustó mucho eso. Otro caso nos llega y dice, me pasó que tras una revisión de parte del asesor tuve que rehacer completo el protocolo, pero con apuntes para tomar en cuenta en la corrección. Creo que una retroalimentación constructiva es la mejor manera de trascender en pro de la investigación. Qué bueno como comentario, porque justo creo que engloba mucho de lo que han mencionado aquí. También uno tiene que negociar y ceder parte de su ego, porque siempre en la investigación va a haber críticas. Bueno, en la vida siempre va a haber críticas, pero a veces pensamos que no, pues la investigación es muy patente que nunca estará terminado tu objeto de estudio. ¿Qué les viene a la mente con estas experiencias, Adri, Enrique, Octavia? Pues ya lo decía Octavia, ¿no? No te lo tomes a personal. Si vas a entrar a un proceso de tesis, ten en cuenta que debes de tener la piel gruesa, porque lo más probable es que no va a faltar quien te haga pedazos, pero si tú lo tomas con sabiduría y tomando en cuenta que es un proceso cognitivo que te enriquece, por ejemplo, en mi experiencia personal de procesos de tesis o talleres o en otras cuestiones en las que he estado, luego las críticas más duras, pero que son sustentadas, son las que me han movido a mejorar. Porque cuando te hacen una crítica, o sea, no te lo tomes a personal, y si te hacen una crítica muy, muy dura, evalúala, porque probablemente tienen razón. Entonces a mí, yo de las críticas más duras que me han hecho, he aprendido mucho y en el momento te duele, dices, maldito, ojalá te mueras, pero en el fondo tienes razón. O sea, tienes razón en lo que te está diciendo y quizá eso es lo que más duele, que dices, ¿cómo no lo vi y lo está viendo él? Bueno, pues de ahí se aprende mucho y si tienes la apertura para tomar en cuenta que es un proceso cognitivo de aprendizaje y que esto te va a enriquecer, pues te va a ayudar muchísimo para lograr llegar a tus metas. No es cosa menor lo que mencioné, Enrique. Ahorita vino a la mente que me he encontrado con casos aquí en los múltiples de Tesicafé de personas que se engancharon tanto con un comentario de cierto o cierta profesora, y un poco ahí entra también la mediación de Octavia, ¿no? O sea, los idealizaron tanto que les destruyó, digamos, ¿no? Que por ahí va a ir hoy el mano a mano. Les destruyó el proyecto y lo dejaron de hacer, o sea, lo dejan de hacer, o sea, es tanta la carga. Y de pronto con lo que menciona Enrique, a mí me viene a la mente mucho como esta cuestión de representaciones que tenemos, o sea, quizá quien están criticando es a tu personaje de tesis, no a ti directamente, ¿no? Es al personaje que representas como tesista, pero lo mismo tienes otro personaje en la fiesta y otro personaje con tu familia, pero luego nos tomamos como que nos critican a fondo cuando pues el asesora difícilmente te conoce al 100%. Entonces ahí hay un elemento importante. Octavia, Adri, ¿qué opinan, amigas?
para mí, en el caso de mi investigación de licenciatura, por ejemplo, yo me sentí identificada ahorita con lo que comentaba Octavia, de tomarte los comentarios personales. O sea, a mí me encantó mi tesis de licenciatura, la amé, pero la sufrí. O sea, es así como la amo, es equivalente cuánto la sufrí, y ahora en la maestría veo que no debía ser así. ¿Por qué? Porque los comentarios de mi tutor, sobre todo del tutor, pues sí, yo sentía que me destrozaban no solo mi trabajo de investigación, sino a lo que yo era, ¿no? O sea, mi trabajo como periodista, como egresada de la facultad. Entonces sí me costó, y ahora que lo pienso en este momento, escuchándolos, quizá por esa razón hice esta pausa de volver a reconciliarme con la investigación, ¿no? Ya después, cuando sanó quizá esa parte, fue que decidí volver y ahí contigo retomar y poder entrar a la maestría. Y como reitero, y lo dije hace unos minutos, mi proceso de maestría yo ya lo veo totalmente distinto, quizá ya con una maduración también de la edad, de la experiencia laboral, de no tomar estos comentarios de esa manera. O sea, ya ahorita en las clases, pues hemos tenido críticas de los mismos compañeros, pero como dice Enrique, si te hacen crecer, pues sí, en el momento dices, oye, es mi tema, o sea, no lo critiques, es mi investigación, pero al reflexionarlo dices, sí es cierto, o sea, tienes razón, voy a tomar, como lo mencioné hace un momento, lo que enriquezca mi trabajo y hasta allí, o sea, poner ese límite, que también lo mencionabas al principio, para no salir, pues heridos, ¿no? De una situación que no tendría por qué lastimarte de ninguna manera. Híjole, sí, ¿no? Y sí se sale herido, sí se sale herido. Octavia. A mí me gustaría agregar algo de lo que tú dijiste, amigo, con esto que decías como de, más bien como que atacan al personaje de la tesis y no a la persona. A mí me gustaría ir todavía más allá. Yo creo que a veces ni siquiera es al personaje, como que nos cuesta, y eso es algo muy común que a todos nos pasa. Cuando tú no puedes desvincularte de tu producto. Tú haces un producto, un escrito, un dibujo, lo que sea, tú produces algo, y si te gusta, como que te es difícil desvincularte de que tú no eres ese producto. O sea, salió de ti, sí, si eres partícipe de eso, sí, podrás ser el autor, el tutor, sí, lo que tú quieras, pero no eres eso, no te puedes reducir a tu producto. Entonces, a veces las personas que ya tienen cierta experiencia, cierto conocimiento muy especializado, pues lo que hacen ese es su trabajo, o sea, desmenuzar un producto y pasarlo por esa visión de experto, ¿no? Y sacar lo que vieron y ya, emitir un juicio. Pero cuando tú no te desvinculaste de tu producto, tú te lo tomas todo personal. Es como, ¿cómo puedo decir esto, no? Si yo lo hice perfecto o es hermoso, pero tú no eres eso. Entonces es importante hacer ese proceso de reflexión. Claro. Por más bello que te quede algo, nunca va a ser perfecto, siempre hay algo que puede mejorar y tú no eres tu producto, jamás vas a ser ese producto. Por lo tanto, nadie tiene el poder de herirte propiamente, tú lo interpretas como tal y por eso te lastimas, pero en realidad nadie tiene ese poder de herirte directamente, vaya, en esta cuestión subjetiva hablando, ¿no? Pero hasta que tú lo permites o te mantienes en esa situación, obviamente va a haber una herida y muy grande y muy fuerte que puede trascender y que de hecho tú lo puedes regresar a otra persona porque no lo sanaste y entonces te quedas así de, no, pues ahora cuando yo sea experto voy a hacer lo mismo, ¿no? que suele pasar un poco en ese círculo vicioso, pero sí, es importante que todos pasamos por eso y hay que tratar de meditar un poco, reflexionar un poco de yo no soy mi producto, no soy mi producto. Qué buen comentario, totalmente. Me recuerda mucho y con esto vamos a un pequeño corte. Bueno, primero un comentario que quiero hacerles porque también pienso quizá cambiar un poquito la dinámica que les llevo a ustedes porque es el último programa y es importante escuchar a la audiencia. Pero miren, tuve un profesor adjunto que es un tipo muy brillante que yo creo que va a marcar una diferencia, pero algún día muy enojado llegó y me dijo: ninguno de mis profesores es bueno. Cuando yo sea profesor, yo sí voy a hacer esto y esto y esto y esto. Te dijo: oye, amigo, ¿no piensas que de todos tus malos profesores, ellos pensaron como tú en algún momento? O sea, estando fuera, ves que todo está mal, ¿no? Y yo cuando sea profesor, le dije: ¿qué pasó para que la mayoría, en tu perspectiva, se volvieran iguales? Se quedó pensando y dijo: yo creo que sí. Y un poco pasa con esto, así uno no sana heridas, no se desprende, no se da ciertos tiempos,
chistosamente vas a reproducir todo lo que en algún momento tú criticaste, ¿no? Y creo que es un círculo bien vicioso que es importante cuestionar. Y bueno, dicho eso, mi comentario de sí señor, quiero hacerles una pregunta a nuestra audiencia y a ustedes, amigos. La pregunta que tenemos en el mano a mano, que es con lo que regresaremos, es si él o la asesora tienen la culpa de que alguien no termine la tesis. Pero aquí nos acaba de llegar un comentario muy chido, que ahorita les voy a leer al regresar, en donde me están dando idea de otro mejor mano a mano. Los coloquios son solo una simulación. Ese sería el mano a mano. Los coloquios se convierten solo en una simulación. Se me hace muy atractivo, ¿eh? ¿Por cuál votan? ¿La asesor o asesora es quien tiene la culpa que no termine? ¿O los coloquios son solo una simulación? Regresamos después de este corte. Queremos ver sus votos. También nosotros vamos a votar, evidentemente, y veremos cuál de los dos será la sección favorita de todas y todos ustedes. El mano a mano. Vamos a corte, Jesús. Amigo y amiga tesis cafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalyc, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. Regresamos, amigas y amigos. Justamente en producción tienen el conteo que están llevando en todas las redes: Instagram, WhatsApp, Facebook. Y por supuesto, nosotros también ya votamos aquí en Zoom, pero el voto es libre y secreto y ustedes no van a saber por qué votamos. Según nos informa el productor, Juan Partido de la selección mexicana ha dado un giro drástico a este destino que teníamos y vamos a hablar sobre los coloquios. Voy a leer el comentario que dio pie a esto, porque es más fuerte de lo que pensábamos. Y el comentario dice lo siguiente: lo que medité durante la maestría fue: ¿es necesario hacer coloquios todo el tiempo? ¿No sería tiempo de replantear el formato tan rígido de la academia en la comunicación de los trabajos de investigación? Porque también es cierto que muchas veces, no siempre, se vuelve un mero trámite administrativo donde ni el lector está interesado en leer, ni el quien expone el exponer. Entonces, ¿para qué la simulación? Ese fue el comentario que nos llega de parte de Arnoldo. Luego la gente empezó a votar, le agradecemos mucho. Octavia, Enrique y Adrianelli. Y quizá aquí sí de mi punto de vista por primera vez en los mano a mano, que yo nada más soy el moderador, pero primero ustedes. Recuerden, es un ejercicio libre, pueden decir lo que se les dé la gana, Octavia lo sabe, pueden estar no tienen que estar de acuerdo, es un punto también que quiero dejar en claro. Y la gente que está del otro lado, por favor, participe. Los coloquios de investigación, ¿no? Los coloquios de investigación son solo un ejercicio de simulación. Abrimos el mano a mano. Adelante. No, ningún ejercicio de simulación. Estoy totalmente en desacuerdo con ello. Hay que tomar en cuenta que un proceso de una investigación y de una tesis requiere de una dinámica dialéctica en donde tú vas a estar retroalimentando tu punto de vista con todo lo que te aporten tus lectores. No solo tu tutor principal o tu asesor, sino también tus lectores. Creo que un coloquio es un ejercicio más que necesario para hacernos ver más allá de nuestro ensimismamiento, de estar enamorados de nuestro producto, como decía Octavia, y confrontarlo con la realidad. No hay otra manera, y de ahí la importancia de los coloquios,
De ahí la importancia de coloquios internacionales, nacionales, los congresos, las mesas, ejercicios como este que estamos haciendo contigo. Si el conocimiento, y esto va de Kant a Hegel para acá, si el conocimiento no se confronta, no crece. Ahí te quedas, te estancas y te vas a quedar siempre en lo cuadradito. Y lo comentábamos en bastidores, ¿no? Tras bastidores lo comentábamos, precisamente es en estos coloquios del doctorado donde no solo mis lectores, y te lo decía, no faltaba el compañerito que llegaba y de repente quería opinar, ¿no? No, pues espérense, ya se iba a acabar el coloquio, no, falta mi opinión, y era el que te tiraba más feo, ¿no? Y dices, tú ni siquiera eres de mi comité tutorial y me empezaban a tirar, ¿no? O te empiezan a tirar, a todos nos pasa. Pero, y de ahí venía lo que les platicaba hace rato, yo sí, de repente me daba mucho coraje, me quedaba trabado, pero muchas veces tenían razón de lo que me estaban diciendo mis compañeros. Y ahí es cuando yo decía, ¿cómo es posible que este malvado lo vio y yo no? Pero esto siempre te va a ayudar, y mentira, estoy completamente en desacuerdo que un coloquio sea nada más un trámite. Ahí está, tema picosito, porque incluso aquí en la audiencia nos dice Carlos: los coloquios son la perfecta pasarela para el ego de los académicos. Esto sí es mano a mano, o sea, sí es mano a mano. Adrianelli y Octavia, ¿quién nos quiere dar su punto de vista, queridas colegas? Bueno, en mi caso, a mí sí me han servido los coloquios, pero sí he notado que no en todos los compañeros es la misma dinámica. O sea, incluso hay compañeros que su tutor nunca respondió y casi le anotaron, sí, ya hiciste coloquio, en realidad no hizo nada. O sea, ahí en esos casos es donde queda simplemente como un trámite. Pero cuando sí hay este enriquecimiento con los comentarios del tutor, de los lectores e incluso de los compañeros, que a veces son constructivos, a veces no, pero sí, o sea, en mi caso sí me han servido mucho, me han esclarecido el camino de la investigación, he cambiado incluso tal cual cosas del título de la investigación por los comentarios en los coloquios que he tenido. Entonces creo que son necesarios, pero sí se tendría que revisar pues que cada proyecto de investigación tal cual esté cumpliendo con esa dinámica, porque si no se está haciendo así, en muchos casos no tiene caso que presentes tu coloquio. Yo lo vi sobre todo en el primer semestre de la maestría. Allí sí, para la mayoría fue una réplica de lo que ya habíamos hecho en seminario. O sea, no fue tan distinto a lo hecho en la clase normal. Cuando sí es diferente y sí hay opiniones y comentarios y sugerencias, ahí sí se valora. Pero bueno, serían, digamos, casos muy específicos en los que tendría que mejorarse la dinámica, pero para mí sí es muy válido tener estas actividades. Muy bien, por aquí el asistente de producción me está diciendo, estoy chiquito, no sé qué es un coloquio, porque yo estoy en licenciatura. Le explicamos a Víctor Bichito qué es un coloquio. El coloquio es un ejercicio que se hace a partir de maestría casi siempre, en donde cada semestre se tienen que presentar avances a un jurado, ¿no? Un jurado, diría Carlos, de muchos egos académicos, porque creo que ahí sí hay que darle la razón. Y tú presentas, y entonces a veces son abiertos y entran más compañeros y compañeras, y te pueden tirar o te pueden retroalimentar. Ese es un coloquio, y en posgrados becados por CONACYT, si no pasas el coloquio, te quitan la beca. Entonces, así como grosso modo, el asistente de producción Bichito, eso es un coloquio. Octavia, vamos contigo. ¿Qué opinas, amigo? Octavia, a ver qué nos traes con ese mano a mano. Pues ya sabes que me gusta esta parte del mano a mano. Tengo como, ahí estoy como un poquito de los dos lados, porque sí coincido en lo que decía Enrique, sí es importante que cualquier situación tiene que haber un espacio de confrontamiento, un espacio para dialogar, un espacio para crecer en conjunto, y también para pues tener ahí sus agarrones también intelectuales, y también incluso los egos, también es importante que haya ese espacio, sí, todo eso es muy importante. Ahora la otra parte es que cuando se vuelve una cuestión inflexible, una cuestión como de ahí tiene que estar, ese es el espacio y se tiene que cubrir porque se tiene que cubrir, ahí ya hay un problema. Y más actualmente, yo creo que el problema es, si quieren llamarle como de sistema o como sea, pero actualmente es muy importante el tiempo de las personas. Y siempre lo ha sido, ahora es más.
porque estamos viviendo en un momento en donde todo es así, 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 así. Entonces creo que sí se puede dar esos espacios de confrontamiento, pero podrían ser mucho más dinámicos, mucho más flexibles, y a veces se vuelve una situación sumamente cerrada por esta cuestión de jurado, por esta cuestión de vamos a ver si nosotros casi te cortamos la cabeza o no, si continúas o no, y de nosotros depende, y entonces se vuelve una cuestión estresante, y la verdad es que creo que eso ya está obsoleto para lo que estamos viviendo en la realidad. Creo que esto me recuerda mucho a los trabajos, también en esta cuestión administrativa, a las juntitis, ¿no? A este problema de vamos a ser junta y entonces es la junta, ¿no? Y te va a escuchar el jefe, y es una pérdida de tiempo si no se apropian de la junta y realmente llevan un buen seguimiento y una buena dinámica de administración del tiempo. Entonces creo que lo que a veces hace que vuelva complicado o se vea como un trámite, sí tiene que ver mucho como de quién lleva, cómo administran el tiempo, si se vuelve solo un mero trámite también, y creo que es muy feo, porque estás jugando con el tiempo de las personas, más allá de todo lo demás, o sea, aparte de la cuestión intelectual, el trabajo, el producto, la calidad, la interacción, ya nada más tocando el espacio y el tiempo de las personas. Entonces creo que, espero que también ante esta cuestión del confinamiento, estas cosas empiecen a cambiar, como estaba escuchando a Enrique al principio, cuando no me acuerdo, creo que todavía no empezábamos el programa, pero me parece que parte de lo de su titulación del doctorado, creo que sí, va a ser en línea, entonces con lo que está sucediendo actualmente, y esto también abre a cambiar aspectos que antes decíamos, no, pues esto se pierde, hay mucho de lo que se pierde, y hemos estado viendo que en esta cuestión híbrida hay mucho enriquecimiento. Entonces creo que también esta cuestión de los coloquios debe estar mucho más abierta, porque si no hay una gran pérdida de tiempo humano. Muy bien, pues ahí estuvo el mano a mano. Enrique, ¿querías comentar algo, amigo? ¿Su opinión, ¿tú la ibas a dar, amigo? Yo creo que es parte de todo lo que han dicho. Creo que, o sea, sí hay una pasarela de egos académicos donde entramos quienes también nos presentamos, ¿no? Entonces creo que ahí es un espejo, es como un cuarto de espejos donde lanzas una pelota y los egos son los espejos, es muy vil que pare, ¿no? Entonces también creo que vivimos con tanta intensidad o pesar un coloquio por lo que nosotros le metemos personal y emocionalmente. Porque la neta sí es muy emocionante enfrentarte a ese proceso, pero también muy desgastante. Yo no sé al público y a las personas que están aquí, pero, y lo he platicado con amigas y amigos, la mayoría de las veces terminando el coloquio nos enfermábamos. O sea, porque era una cuestión en la cual el cuerpo te aguanta, pero pasando esa liberación de estrés, o sea, llegan gripas, dolores de estómago, gastritis, los padecimientos antes del COVID que existían en nuestro país. Entonces creo que sí es un ejercicio importante de diálogo, es un ejercicio importante de aprendizaje, y ahí lo que decía al principio, depende cómo traigamos el ego, que es muy natural engancharnos también, tampoco es como ir con una actitud de no voy a enganchar, si te enganchas y ya, luego lo resuelves, o lo que hizo Enrique, tomar decisiones y cambiar tu asesor o asesora, porque si llegas al punto en el cual todos los coloquios dejas de disfrutarlos porque siempre te van a estar bulleando, porque hay un bullying académico terrible, pues habremos de tomar cierta decisión también, ¿no? o retirarnos de ese momento. Pero lo que también dice Octavio, y con eso termino, creo que sí ha habido una obsesión de pronto por la productividad del conocimiento, y en la productividad no siempre está la reflexividad. Entonces podemos tener tesis perfectas en cuanto a productividad, en cuanto a avance, pero no están aportando nada a un mundo que se está cayendo. Entonces creo que ahí habríamos de encontrar mediaciones. Ese es mi punto de vista. Pues. Y vamos con, ya está volviendo por aquí Arnoldo, le gustaban las respuestas. Vamos con la última parte de este programa, amigas y amigos, y son los tesis tips. Y los tesis tips hoy van a ser más dinámicos, van a ser con una lógica más reflexiva justamente en este último programa de temporada. Y quiero comenzar contigo, estimado Enrique. Estás actualmente, como ya dijo Octavia, y te felicitamos, esperando ya nada más el examen de doctorado, seguramente en línea por COVID. Seguramente tendremos que dejar esa cervecita para después festejarlo. Pero lo que son peras o manzanas, quiero preguntarte, amigo, dime 3 cosas que no volverías a hacer como tesista, ahora ya a un paso de titular. O sea, piensa en tu proceso de licenciatura, maestría, doctorado, y dime 3 cosas que no volverías a hacer como tesista. La primera de ellas, no investigar a mi asesor.
es bien importante que ustedes, como tesistas, investiguen quién va a asesorar su tema, que estén relacionados con la temática que van a investigar. No quieren escoger para hacer un estudio de analítica a grandes números, estadística, o no quieran escoger a un, no sé, comunicólogo para hacer un estudio de química orgánica. Tiene que estar relacionado con tu tema. Eso es lo primero que no haría. 2, actuar con miedo, porque a veces el pánico, de repente hay algo que se llama, Octavia lo debe de conocer, el síndrome del impostor. De repente, si estamos en un posgrado, hay esas épocas en que creemos que no merecemos estar ahí, o simplemente nos da miedo enfrentarnos a nuestra investigación y la vamos postergando. Eso me pasó hasta en el doctorado también. Al último tuve que meter el acelerador a fondo porque de repente evadí mi trabajo de campo. Perder el miedo o este síndrome del impostor. 3, disfrutarlo. 3 cosas que no haría. Perder este miedo y de repente también sobreconfiarte, porque también me ha pasado en momentos que me confío demasiado en mi trabajo y igual lo voy dejando y al final te come el tiempo. Esos serían los 3 tips que les daría. Excelente, mi estimado Enrique. Y ahora voy con Adrianelli. Adrianelli, Adrianelli, que le gusta mucho el fútbol, sería una futbolista que nunca pierde la energía. O sea, yo me acuerdo que Adrianelli siempre trae mucha energía, tiene temas, trae punch. Incluso Adrianelli, que al final los va a decir en sus redes, anda en varios proyectos, le pagan o no le pagan, a Adrianelli está ahí en proyectos, produciendo independiente, haciendo tesis, así. Entonces es una futbolista con mucha energía. Y entre todo este proceso, Adrianelli, eres una mujer muy joven que ahorita está haciendo una maestría. Entonces eso me parece que es de destacarse, porque a veces la idea antes era como, híjole, no, espérate un rato y no entres luego. En tu caso te la aventaste casi a la par de la licenciatura, con algunos añitos por ahí. Pero, ¿qué es lo que harías distinto, Adrianelli? No sé, en este proceso de licenciatura, ahora en la maestría, preparaste tu examen, que es dificilísimo, ese examen de maestría. ¿Qué harías distinto de las cosas que hiciste como te hiciste de licenciatura y maestría? Bueno, primero, gracias por todo lo que comentas. La verdad es que sí, andamos en mil cosas y me encanta tener siempre algo que hacer en lo que yo hago, en el deporte, en el periodismo. Y bueno, ¿qué es lo que no haría? Yo creo que en primera instancia no dar por hecho nada refiriéndome a mi proyecto de investigación, o sea, ni conceptos, ni teorías, ni perspectivas con la cual, o sea, no casarte con la primera, la primera propuesta de investigación que tienes, porque a veces pues te aferras y ya cuando te dan las críticas es cuando te duele. Entonces, no dar por sentado en que ya en cuanto haces tu primera versión o tienes la primera idea allí se va a quedar, sino estar abierta a hacerle cambios, y creo que es lo que ya ahorita voy haciendo en la maestría, modificando eso que antes tenía. En el punto 2 que no volvería a hacer es no leer antes a las integrantes de mi comité, porque justo, o sea, yo las conocía por su nombre súper importante en cuestiones de deporte, de género, pero no había tenido la iniciativa de leerlas a profundidad. Ya estoy haciendo mi chamba, entonces no me tiene que volver a pasar eso, porque sí, pues te da una desventaja, ¿no? Y el punto número 3, lo que yo no haría es, y esto me lo llevo de justo este programa, es el no tomarme las cosas personales, o sea, desvincular. Me voy con esto que dijo Octavia, de no eres nada más un texto, no eres un artículo, no eres una entrevista, qué sé yo, pues somos mucho más que eso, ¿no? Y con eso me voy de esta transmisión muy en especial y les agradezco eso. Muy bien, muchas gracias a ti, estimada Adri. Y tengo una pregunta especial para ti, Octavia. Solamente me gustaría contarles una pequeña anécdota, ya que estamos en este último programa. Cuando iba a entrar a la maestría, me advirtieron que había un doctor que ojalá no me tocara, porque mi tema de investigación era todo lo que él detestaba. O sea, sí, todo. Esas cosas en la vida en donde tú estudias lo que alguien detesta. Porque en ese momento consideraban que las tecnologías eran un tema de moda, ¿no? Y que era un tema de
chicos hipsters que nunca iba a bajar a la sociedad, ¿no? No era tan bien visto quien estudiaba tecnología. Yo tenía un enfoque de movimientos sociales, era como, oh, es muy fresa. Pues resulta que me tocó que me entrevistara ese doctor, ¿no? Pero previniéndome, lo que hice fue lo que justo mencionó Enrique y Adrianelli. Me puse a investigar videos de la mayoría de los doctores, porque la neta es que yo admiro mucho quienes dicen que leen muchos libros en tan poco tiempo. Yo no soy de esos. Yo tengo que leer más a conciencia, pero hay muchos videos en YouTube de entrevistas. Me puse a ver las entrevistas de los doctores que me podían entrevistar. Y hice un poquito de trampa porque dije exactamente un discurso que él dijo en alguna entrevista. Entonces dije, no, como señalan en un video, dijo, ese es mi video, ¿no? Y ya como que ahí le caí bien y ya bajó la guardia y empezamos a dialogar. Yo creo que no me evaluó tan mal porque al final sí me quedé, pero eso de investigar sí es bien importante, ¿no? Y es un poco también desengancharte de tu visión personal, que le va a ganar, aguanta tantito y mejor termino un posgrado y ya luego le ganas a la propia vida. Muy bien, Octavia, la pregunta final para ti es pregunta final, pero que empieza ahora que terminamos temporada. Me han pedido preguntarte cómo empezaste a estudiar este enfoque con tesistas. O sea, por eso decía que es una pregunta final, pero de principio, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a hacer de las y los tesistas, digamos, un objeto, un sujeto de investigación para el parte de investigación-acción? ¿Cómo llegaste con nosotros y nosotras? Qué bonita pregunta, pero sí, antes de contestar eso, me gustaría agregar a lo que ustedes dijeron. Creo que el consejo que les da Enrique, también lo que dijo Adri y Josué, a mí solo agregaría que no se limiten a investigar a los asesores en cuestión de sus proyectos o estas entrevistas, que es muy bueno. Váyanse más allá, investiguen su vida personal. No saben lo mucho que se van a ahorrar de eso. No es lo mismo que tengas un director, asesor o lo que sea, que si está casado y tiene hijos chiquitos, que si no está casado, cuánto tiempo lleva en la universidad, qué tipo de nivel tiene, o en qué tipo de otras responsabilidades tiene, o en qué otro proyecto está. Eso ayuda mucho y te puede dar una idea a que no es una cuestión como de hay que discriminar o buscar esa información para mal, al contrario, porque eso te puede permitir verlo como humano también, no tomarte las cosas personales. Dices, bueno, tal vez empiezas a hilar cosas así de, no, pues es que hoy, pues no sé, supongamos, tiene hijos chiquitos y pues hoy son las fechas en las que están haciendo bailables, lo que sea, pues no me va a hacer caso, y si yo voy y le hablo cosas muy tontas a veces, que suenan muy obvias, pero que se nos olvida de que son humanos, son personas, y eso te puede dar un extra en la manera en la que te aproximes. El ejemplo que dijo Josué fue muy bonito, porque todo mundo quiere escuchar algo de que nos escuchan, sentirse vistos, aprobados, que todos tenemos ese ego, y se siente bonito que alguien más sepa de ti, te escuche y te lea. Ahora agrégale el que sepa un poquito más de ti, hace cierta cercanía. Entonces yo los invito a eso. Y lo que me preguntaste, pues en realidad es que yo también tengo ese interés porque, como bien les he contado, de que yo estudié en la UNAM, la licenciatura en psicología, y yo estaba muy encaminada a las neurociencias. Aprendí mucho de mi experiencia de estar haciendo investigación básica con animales experimentales, con las ratas y todo esto, y que me encantó y que todavía me encanta, aunque ya no quiero dedicarme a ello. Y también pasé por muy malas experiencias. Y entonces eso también siempre queda ahí algo que nos motiva a hacer algo mejor por el mundo. Y que también implica algo de cuál es la necesidad que tú quieres llenar. Entonces algo que los invito es que siempre pregúntense por qué quieres trabajar o hacer ese proyecto, o por qué quieres hacer algunas cosas, porque también ahí habla mucho de lo que no has cerrado o de la necesidad personal que tú tienes. Entonces, en este caso, ya después trabajé en la Ibero, ahora estoy encaminada a otra cosa, y me tocó trabajar directamente en la licenciatura de psicología, y es un universo muy distinto al que yo venía. Entonces aprendí muchas otras cosas, rompí muchos esquemas, muchos prejuicios con los que yo traía, y entonces dije, no, pues esto no es diferente, ¿no? Aunque sí sea en algunos contextos distintos, pues llegué a esta conclusión: todos somos personas, todos somos humanos, y siempre hay cosas en común, y hay que apostarle a eso. Entonces, cuando entré a la maestría en desarrollo humano, siempre he cargado un poquito esta inquietud de hacer algo por las personas que están pasando un cambio de grado, principalmente la licenciatura, pero en todos lados, que creo que se ha normalizado mucho ese sufrimiento porque es visto como un privilegio, ¿no? No, la educación es un privilegio y
tú no deberías estar sufriendo ni quejándote, pero la verdad es que hay mucho estrés, muchas enfermedades gastrointestinales, como lo decían también, por lo mismo. Hay mucha depresión y hay mucha ansiedad, lo que le quieras llamar, lo que sea, y se normaliza y se oscurece, como que pareciera que el estudiante tiene que sufrir, sangrar casi, y que así es el camino del estudiante y no tiene por qué ser así. Entonces creo que es algo que me inspira a perfeccionar eso y estoy viendo que es un campo novedoso, porque también gracias a ustedes, gracias también a Josué, descubrí que, pues sí, si bien todo el mundo lo ha dicho como, ay, pues los tesistas deberían tener un acompañamiento o ir a una clínica, me acuerdo de eso que veíamos de lo del Deforma, ¿no? De estas cuestiones de ir a una clínica del psicólogo. Yo dije, me hizo pensar y eso fue una situación muy importante que me hizo clic y dije, sí, o sea, el acompañamiento, la responsabilidad que tenemos, no solo como psicólogos, sino como personas, de acompañar el sufrimiento de otra persona en cualquier contexto, es vital y creo que este es un campo muy enriquecedor, el hacer un acompañamiento a personas que estén en una vida académica y transitando por la adultez o en un cambio de grado. Qué bonito, mi querida Octavia. No hay mejor forma de despedir esta segunda temporada. Terminó nuestro tiempo, pero no quiero que nos despidamos sin primero agradecerle a la gente que se ha conectado. Hay gente que se ha aventado todas las 2 temporadas, hay gente que está presente en esta temporada, nos conoció y ha seguido el método. A los y las tesicafecistas, muchas gracias. A las y los invitados, muchísimas gracias. Evidentemente, Octavia, muchísimas gracias, querida amiga. Jesus y Bichito en producción también, Angelina en arte también. Y para despedirnos, quiero que nos digan sus redes sociales, Enrique y Adrianelli, para las personas que puedan contactarles. @EnriqueIturral1 en Twitter, que es donde pues solamente estoy ahí. Facebook no, y Instagram tampoco. Y es bien Twitter estar el Enrique, entonces ahí síganlo en Twitter, se me unas buenas opiniones. Adrianelli. En Twitter estoy como @NellyFood con $LY. En Facebook como Adrianelli Hernández y en Instagram como Adrianelli17. Excelente, muy bien, amigas y amigos. Gracias a la gente que nos sintonizó. Por ahí tenemos algunos comentarios finales. Gracias a Carlos por comentar. Le dice, buenas noches, Octavia. Sanitermex Limpieza, les mandamos saludos, también nos mandan saludos. Por ahí Adolfo, te mandamos saludos. Igual a Yaren y a Gilberto, quienes nos mandaron por ahí sus comentarios. Gracias, de verdad, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para estrenar tercera temporada. Viene una temporada chida, tendrá algunas nuevas dinámicas, tendrá algunos invitados que ustedes conocen y que volverán a escuchar en vivo y a todo color a través de los Tesi Tips. Nos sintonizamos, hagan tesis, sean felices, coman, vivan, disfruten, que el COVID está duro y entonces hay que vivir todo al límite. ¡Hasta luego! Nos vemos, un placer. Bye, 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 bye. Bye.